Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a hablar del tema de las mecatrónicas o de la transmisión 0V5. Digo, lo primero que vamos a ver pues es realmente pues lo complicado que es diferenciar la generación. Digo, de nada sirve que ustedes trabajen o que intenten trabajar una mecatrónica 0V5 si no conocen correctamente el sistema en el que se están metiendo. Ya que si bien, bueno, las fallas mecánicas pues son normalmente muy repetitivas en ciertos puntos, hay otras que, bueno, sí son complicadas. Realmente cuando se trata de sustituir la mecatrónica es cuando empiezan los problemas. ¿Por qué? Porque como todas se ven iguales y no saben, pues agarran y compran la que sea y cuando no la pueden programar o son ciertas aplicaciones especiales como el caso de los A6, de los A7, del S4 3 litros turbo o de ciertos vehículos, a final de cuentas luego no les queda. ¿Y cuál va a ser el problema? Que a lo mejor no le pueden aplicar el mismo software, que no lo pueden clonar, que no le pueden hacer muchas cosas. Inclusive hay unas que aunque sean aparentemente de la misma potencia, ya muchas personas pues están acostumbradas a trabajar con este tema del ratio y la potencia. Bueno, en 0V5 y en las transmisiones de Audi yo les puedo decir que es una historia totalmente diferente. Sí aplica la base, pero todo lo demás de que aplican las DQ250, DQ200 no es tal cual lo mismo. No porque tenga la misma potencia incluso un software quiere decir que como tal va a ser compatible. Y recuerden que en ese tipo de mecatrónicas no pasa como a lo mejor en una DQ250, una DQ200 que pues a lo mejor te da código, si llega a funcionar y se neutraliza en tercera. No, este tipo de mecatrónicas tienen un control en el que ellas detectan si el software es o no apropiado para el tipo de aplicación o de computadora que está detectando. Entonces, bueno, vamos a hablar de todo esto de manera un poco resumida. Y todo esto lo vamos a hacer con nuestro PCM Flash. El PCM Flash, algo bueno que tiene es que es una herramienta muy barata y que puede hacer muchísimas cosas, entre ellas trabajar este tipo de mecatrónicas. Realmente, ustedes lo que tienen que tomar en cuenta es que para empezar, este tipo de sistemas tienen inmovilizador. Por lo tanto, si lo van a cambiar, van a tener que trabajar de alguna manera el inmovilizador. Aquí no hay muchas opciones. Realmente tenemos a lo mejor tres opciones, que sería clonarla. Tenemos el IMOV, que bueno, no es necesario tal cual un emulador para hacer IMOV, se puede hacer por archivo y queda perfectamente bien. O la tercera, pues es extraer los datos de la unidad de control del inmovilizador de estos vehículos, que sería el BSM2, y bueno, transferirlos con la información de la caja. Estas serían las tres formas que tendríamos a lo mejor de trabajar el inmovilizador en este tipo de mecatrónicas. Realmente clonarla pues no tiene el mayor chiste, pues se transfiere tal cual de una a otra el contenido completo, lo que es la calibración y lo que es a lo mejor el área de la seguridad. Pero, ¿qué va a pasar cuando no conseguimos la misma mecatrónica? ¿Qué va a pasar cuando vamos a sustituir una mecatrónica vieja, a lo mejor una mecatrónica E o una mecatrónica B, que sería de primera generación, por una mecatrónica con K o una mecatrónica con F, que son las de segunda? Pues obviamente ahí empiezan los problemas, porque como tal no las puedo clonar. Entonces, digo, ahí ya hay otro tipo de detalles. ¿Qué más problemas puede haber? El hecho de que directamente la aplicación de software que es para primera no le queda la de segunda. Ahí tengo otro problema. Y luego llega a haber otro tipo de problemas más complejos, como por ejemplo que algunas de estas 0V5 traen bloqueo de calibración. Porque si yo las agarro de un vehículo que tiene otro tipo de sistema, por ejemplo esta que viniera de una Q5 y esta la quiero pasar a una 8 o una 7, o otro vehículo que cambie la vía de comunicación, van a estar bloqueadas y no las voy a poder como tal flashear. Hay que hacer un proceso para poderlas brincar de calibración. Y bueno, todo este tipo de cosas se tienen que tomar en cuenta a la hora de trabajar un módulo de 0V5. Ahorita lo que vamos a ver, pues directamente vamos a aprender a diferenciar lo que son las generaciones, con qué la podemos leer y vamos a ver el tamaño de los archivos y algunas cosas más. Estas cajas también se llegan a complicar cuando son temas de Porsche. ¿Por qué temas de Porsche? Porque la Macan tiene una 0V5, esa PDK que dicen que es una maravilla, pues a final de cuentas, en el caso de la Macan, porque en el caso de Panamera y otros vehículos sí es totalmente diferente, pero en la Macan es tal cual una 0V5. Lo que pasa con la Porsche,
es que tiene software especial para Porsche y tiene una programación especial para Porsche debido a que las Macan no comparten como tal los motores de las Q5. La Macan hay 3 litros turbo, hay unas que son 2.9 turbo, hay otras que son 3 litros turbo con un solo turbo o con dos. Y bueno, eso va a impactar en el tamaño o en el diseño de calibración y de ratio que va a tener la caja. Y pues para mi mala suerte los softwares de Porsche no están como tal disponibles al público para que yo agarre mi Odis o lo que sea y le meta la información. Si yo tengo una clonación, a lo mejor lo puedo llevar a cabo, ¿no? Pero bueno, ya que les di ahí un poco de contexto, pues vamos a trabajar o vamos a identificar lo básico, que primero es la generación. Este es un módulo de 0V5. Son, ya saben, muy susceptibles. Falla del TR, falla de la mecatrónica cuando marca sensores de presión, fallas del clutch cuando se queman. Digo, nada que pues, sea del otro mundo. Son fallas a lo mejor un poco repetitivas. Sin embargo, hay otro tipo de fallas que sí están complejas, que ya bajaron la caja 3, 4, 5 veces y sigue igual. Digo, esas son las complicadas, pero normalmente la que más se repite es la del TR, la de la meca y algunas veces la del clutch. Pero bueno, vamos a ver qué pasa si yo quiero trabajar la mecatrónica. Tenemos que tomar en cuenta que estrictamente tenemos aparentemente dos generaciones de la mecatrónica, aunque no es tal cual así. Tenemos esta, que generalmente son terminación E o algunas con B, y son mecatrónicas producidas anterior al año 2012, es decir, las primeras 0V5 son por ahí 2010, que son las primeras Q5, 2011. Todas esas mecatrónicas van a tener, pues se pueden considerar de primera generación. A lo mejor terminación E, terminación B. Acá nos podemos dar cuenta incluso en la fecha de producción. Este es un módulo del 2009. ¿Por qué hay que tener en cuenta esto? Porque, por ejemplo, ¿qué va a suceder si yo quiero cambiar esta mecatrónica y en lugar de conseguir esta, consigo esta? Que es, por ejemplo, una 256 con F, o bueno, el hardware es 156 con K, que es la más común. Aunque yo las vea prácticamente iguales, no son iguales. Son totalmente distintas. Esta es generación 1 y esta es generación 2. Todas las mecatrónicas producidas a partir del año 2012 se pueden considerar de generación 2 estrictamente, aunque hay realmente más diferencias. Casi yo he visto que se puede dar el caso que incluso hay mecatrónicas que se pueden considerar tipo generación 3, ya que los softwares de estas, de la 156K, no les quedan, no los flashea. Si ustedes los intentan meter con Odis, no los flashean. Son generalmente de las 0V5 más nuevas, 2016, 2017. Pero bueno, son pues algunos casos especiales, ¿no? Con que ustedes entiendan que hay dos generaciones y que no pueden clonar de diferente generación, pues es suficiente. ¿Por qué? Porque son diferentes internamente. Lo más sencillo, cambia el procesador. Al cambiar el procesador, pues es incompatible la información de una con otra. Entonces, si ustedes agarran y quieren cambiar una mecatrónica de primera por una de segunda, no van a poder ni siquiera clonarla porque la información es totalmente distinta. Inclusive la forma de leerla con el PSM Flash es totalmente distinta. Acá vamos a ver la pantalla de la computadora y voy a mostrarles el peso de los archivos para que ustedes lo puedan diferenciar perfectamente. Por ejemplo, las mecatrónicas de primera generación, como esta, terminación E, terminación B, hay mecatrónicas, o más bien el peso de los archivos que nosotros les extraemos. Recuerden que cuando trabajamos una clonación o cualquier extracción de archivos en el ámbito automotriz, pues trabajamos con una flash y con una EEPROM, o con un micro y una EEPROM o una D-Flash. El micro o la flash pues sería tanto toda el área de calibración, es decir, las instrucciones de cómo va a funcionar la caja, los puntos de cambio, etc., con pues ciertas instrucciones de cómo tiene que trabajar a lo mejor el módulo, comunicar, etc. Y lo que es la EEPROM pues va a tener como tal pues el área de la seguridad, el BIN, los componentes de seguridad y toda esa información. Aquí yo estoy enseñándoles una lectura de un archivo, o más bien una lectura de una mecatrónica de primera generación. La podemos identificar si no se quieren aprender las letras y a lo mejor es muy técnico eso, bueno,
Con el simple hecho de ver la fecha de producción, mecatrónicas anteriores al año 2011, 2012 se consideran de primera y van a ver que su archivo, por ejemplo en este caso el micro, va a pesar 1.5 megas y la EEPROM va a pesar en este caso 8 kilobytes. Muchos equipos ya son como tal eh, pues capaces de detectar si es generación 1 o generación 2, pero por ejemplo PCM Flash pues no lo puede hacer. Digo, es muy bueno, pero no puede hacer todavía ese tipo de cosas. Vamos a observar el archivo de una mecatrónica de segunda generación. Por ejemplo, acá tenemos el de una Porsche Macan. Si se fijan, el procesador o la flash es muchísimo más pesada, pesa 2.6 megas. Igual la EEPROM sigue pesando lo mismo, no vayan a querer pasarle la pura EEPROM pensando que eso la va a adaptar, va a quedar chueca o mal porque no se está pasando la información completa y por lo tanto el módulo se va a corromper. ¿Qué va a pasar en el vehículo? Que la van a conectar y aparentemente no sale ya el mensaje de inmovilizador, pero pues ni siquiera va a salir la P y no va a comunicar. Entonces tienen que tener cuidado con eso. Generación 1, el archivo de flash pesa 1.5 megas y en generación 2, el archivo de flash pesa 2.6 megas. También en cuanto a las calibraciones, son totalmente diferentes los pesos, ya que, por ejemplo, vamos a ver acá. Hay calibraciones que, por ejemplo, pesan 680, 650 kilobytes. Y hay calibraciones que pesan 1.5 megas. Acá podemos ver un salto en el tamaño de la calibración debido a que generalmente las calibraciones, en este caso, aunque suene contradictorio, las calibraciones pesadas serían las de las mecas viejas y las calibraciones ligeras, entre 650 y 700 kilobytes, son de las mecatrónicas de segunda generación, como por ejemplo este software que es para el Audi A6 y A7 con motor 3 litros turbo. Realmente esto es algo que también hay que tomar en cuenta. Hay vehículos que salieron con una mecatrónica por defecto, por ejemplo. ¿En dónde podemos hacer nosotros un swap de generación o cambiarla? Pues por ejemplo cuando el vehículo es viejo y le podemos poner una mecatrónica más moderna. Eso sí se puede. Algo más nuevo en un vehículo viejo generalmente se puede. Y en muchas cosas. Por ejemplo apenas tenemos ahí el caso de una de las direcciones de Tiguan 2026 de la nueva que se pueden poner en carros a lo mejor un poco más antiguos con cierta configuración. Pues bueno, en el caso de las cajas también es posible, en la 0CK y en la CQ250. Algo más nuevo en algo viejo, sí. Pero obviamente no podemos ni clonar ni utilizar nada de la información original porque pues es incompatible. Yo ya tendré que buscar un software que sea adecuado, que sepa que corre en ese tipo de meca y que tenga las mismas propiedades. Pero bueno, hay coches que como tal ya nacieron con un tipo de mecatrónica en específico, como es el caso de las mecas o los vehículos A7 y A6. El A7 y el A6 son vehículos que salieron a partir del año 2012, por lo tanto las mecatrónicas que se consideran de primera generación, como esta Kone, que son del 2009, 2010, ya no existieron en ese tipo de carros. Ya hagan de cuenta que ese tipo de sistemas, tú no le puedes poner una mecatrónica como tal de primera generación con letra E, por ejemplo, porque no soporta el software. Es más pesado, cambia la información. Ese tipo de vehículos por lo regular todos salieron con mecatrónicas de segunda y hay unos con tipo tercera que son las que luego dan problemas al flashear. Pero en teoría pues se consideran todas de la familia de segunda generación. Y pues generalmente todas quedan con este software, ¿no? Con el 4G0 927 166 con D. Para motor 3 litros turbo supercargado. Pero bueno, estos son algo de las cosas que tienen que tener en cuenta para trabajar una 0V5. Son un poco más complejas en cuanto a la compatibilidad y pues a lo mejor cierto tipo de cosas. Pero pues ya con ese contexto, pues a lo mejor vamos a hacer rápido un ejercicio. Vamos a utilizar, por ejemplo, nuestro Parlinx y vamos a sacar el número de parte de software que lleva un vehículo a lo mejor con 0V5. Vamos a copiar el bin. Vamos a ponerlo en nuestro catálogo de refacciones. Y por ejemplo, vamos a poner acá cambio. A ver qué sale. Si nosotros acá ponemos cambio, también nos va a salir como tal el número de parte de software que tienen este tipo de mecatrónicas.
A diferencia de las DQ250, de la DQ200, que ya sabemos que si vemos un número de parte de la manera 0AM o 02E o 0D9 o 0CW, 3000 algo, ya sabemos que eso se refiere a un número de parte de software, en ese caso en las DQ250 o DQ200, etc. En el caso de la 0B5 y otro tipo de transmisiones, pero ahorita solo para 0B5, si nosotros vemos acá nuestra pantalla, vamos a ver que como tal, si ven este tipo de números, por ejemplo, voy a poner acá unas letras porque esto puede cambiar. 927 156 o 927 166. Estos siempre van a ser números de parte de software de mecatrónica 0B5. Los prefijos del principio pueden cambiar dependiendo de qué tipo de vehículo sea. Podemos tener un 8R, un 8K, en algunos casos hasta un 8T para los softwares de RS5 y un 4G. Y para el tema de la Macan, un 95B. Si ustedes ven cualquiera de estos prefijos en el número de parte, bueno, también pueden saber que es un software para algún tipo de vehículo en específico. Cuando es 8R es para Q5, cuando es 8K es para A4 y A5, cuando es 8T es para A4 y A5 también, cuando es 4G es para A6 y A7 y cuando es 95B son un software o una aplicación para Porsche. Esto, pues es un poco útil para pues, ir viendo este tipo de sistemas. Y bueno, vamos a lo más importante. Ahorita vamos a hacer una práctica de lectura. Aquí tengo conectado mi módulo de primera generación que es letra E. Si yo me fijo en el PCM Flash, tengo dos opciones. DL500 Boot, Micro y EPROM porque son a final de cuentas las lecturas que yo requiero. Y tenemos una que dice DL500 G2. En este caso, las mecatrónicas, como les digo, de primera generación las leeríamos en estas opciones. Mecatrónicas más nuevas del 2012-2013 que sean de segunda, letra K, letra por ahí creo que hay F, pues las vamos a leer en esta opción. Entonces, vamos a ver qué pasa si yo me equivoco. Voy a seleccionar que según es Gen 2. Le vamos a poner que quiero utilizar el control automático de corriente y directamente ni siquiera me deja hacerle nada. No es hasta que yo selecciono la opción correcta como pues va a empezar a trabajar. Le vamos a poner que sí. Y vean, ahí va. Ahorita estoy sacando lo que es la calibración. Digo, este equipo es bastante bueno, no es que nos paguen. Pero pues por lo que vale, no necesitan ni un FC200 ni nada, pues a lo mejor más extravagante. Con este pues es suficiente. Y bueno, con este tipo de cables que pues están hasta cierto punto pues útiles para que no estén ahí poniendo pines o queriendo bajar la meca. Mejor levantan el carro, ponen el famoso chupón y la ponen a leer. Igual yo sé que muchos las van a trabajar por clonación porque es lo más fácil, pero cuando no se puede la clonación, pues les digo, también hay pues, solución, ya que este tipo de mecatrónicas es también muy difícil, ya que se puedan programar en línea, debido a que ahorita pues la línea de Audi o el servidor está muy escaso, es caro, y luego también tenemos la limitante de que estos módulos, ya que sean del inmovilizador esclavos, como computadoras, como cajas, como a lo mejor telemáticas, LVs, ya tienen como tal una restricción. Es decir, solo te van a permitir programarlo una vez. Del carro original en el que estaba, te va a permitir programarlo en otro. Hasta ahí, si tú quieres estarlo cambiando de carro, te va a dar un error y vas a tener que mandar una autorización. Y bueno, generalmente pues no las van a autorizar. Por lo tanto, pues es bueno ya tener o estar programados a, pues a lo mejor trabajarlas de manera offline. Vamos a hacer una carpeta aquí, en la carpeta de 0B5 que tengo. Y le vamos a poner, a ver, Gen 1. Le vamos a poner ahora el EPROM. Recuerden que pesa en el caso de la primera generación 1.5 megas y 8 kilobytes. Y ahorita vamos a utilizar un software para extraerle los datos de seguridad. Simplemente para que vean qué es lo que contiene. Vean, si se fijan, se cumple la regla, 1.5 megas. Y pues vamos a poner la EPROM.
Vamos a utilizar, por ejemplo, un software que sea capaz de desencriptarla, como es ARC, para ver los datos de seguridad. También, bueno, tengan en cuenta que los módulos de Porsche no se pueden programar en línea para Audi, porque tienen un ID de marca distinto, entonces eso se tienen que hacer por otro tipo de métodos. Sí se pueden convertir de Audi a Porsche o de Porsche a Audi sin problema, pero no vayan a quererlos programar en línea porque no les va a dar opción, ya que como tal los datos de Porsche no se encuentran en el FASI de Audi ni en el de Volkswagen, aunque es lo mismo. Acá abrimos la utilidad para la caja DL501 en la herramienta de ARC. Digo, yo creo que también habrá gente que pues no se quiere complicar, si no la puede clonar a IMOV sin problema, se puede hacer, queda bien, no da errores. Digo, acá lo importante y lo difícil, a lo mejor hasta cierto punto, pues es la compatibilidad, porque muchas veces pues la subestiman, a lo mejor cuando es de A4, a Q5, pues no hay pues, mayor problema, agarras, la programas y pues la puedes convertir, pero cuando son cambios de generación, de primera a segunda, o cuando es de A6 para una 4, de Porsche para una 4, de A4 para una Porsche, es cuando realmente empiezan los problemas. Aquí podemos observar cómo la información que me da el ARC en cuanto al inmovilizador va a ser la siguiente. El BIN, lo que son los CS o los llamados pues también códigos de seguridad, componentes de seguridad, como lo quieran llamar, que es la contraseña de adaptación de los módulos. En este caso va a tener 16 bytes o 32 caracteres, 32 números o letras. Tenemos el MAC, que es un código de sincronización para que tú no puedas estar programando varios módulos iguales al carro. Y algo llamado Power Class, que es la definición, es un valor hexadecimal, es decir, un número y una letra o dos números, que van a ser la ejemplificación de cuánta potencia tiene el carro. En este caso, el Power Class 88 significa que esta unidad de control pertenece a un carro que tiene 210 caballos, y es algo de la información que tiene pues a lo mejor guardada un módulo de 0v5. ¿Qué va a pasar si a lo mejor yo quiero o intento clonar una mecatrónica de diferente generación? Pues por ejemplo, solamente va a suceder esto. Voy a meterme acá los 3 puntos y voy a intentar meterle un archivo de segunda generación, que en este caso es muchísimo más pesado. Por ejemplo, este es de 2.5 megas. Le voy a dar write y vean, directamente no me va a dejar. ¿Por qué? Porque cambian los pesos, cambia el microprocesador, entonces no los va a dejar. Este tipo de cosas se pueden hacer. Tenemos solución para los sistemas de 2 litros, de 3 turbo, en algunos diésel, para poner mecatrónicas más nuevas. También en el tema de la 6 hay soluciones para poner mecatrónicas con diferentes números. Digo, mientras sean de segunda, no le pueden poner mecatrónicas más viejas porque no van a quedar bien. Está el ejemplo de... Hay un coche en específico, el S5 o el S4 del 2014, que utiliza el motor 3 litros turbo. Aunque aparentemente existe un año antes una mecatrónica que hay de motor 3 litros turbo para ese tipo de carro, si tú la pones, no queda porque la vía de comunicación que ocupa es distinta, entonces ni siquiera sale la P. Por eso les digo que hay vehículos que en específico van a utilizar cierta generación de mecatrónica. Es como si yo en una 0CK, en una A6, por ejemplo, esto también vuelve a suceder. La 0CK que utiliza la 6 es la de segunda generación, una 0HK. Si yo le intento poner una mecatrónica más vieja de las de primera generación, no se puede. ¿Por qué? Porque esas mecatrónicas no están diseñadas para correr un software de A6. Entonces, este tipo de cosas ustedes las pueden hacer con un simple PCM Flash. A lo mejor solo entendiendo que si van a clonar, de preferencia que sea a la misma letra, o por lo menos de la misma generación. Pero yo sí les sugiero que sea la misma letra, porque dentro de una generación hay diferentes terminaciones. Entonces yo me he topado con algunas que quedan con ciertos errores o cosas así. Yo les sugiero que si van a clonar, consigan la misma letra. Si no pueden clonar, hay diferentes métodos, IMOV, extracción los datos de BSM2 a mecatrónica, se les pone un software en específico y van a funcionar bien. Mientras, pues a lo mejor su sistema o su caja esté en buen estado, que no tenga fugas, que el clutch esté bien.
Y también pues próximamente tal vez ya haya solución para poner incluso cajas que no son tal cual compatibles en otro tipo de motores. Pero bueno, eso se los cuento otro día. Entonces nos vemos.